¿Hoy con qué te venís, Willy? Te veo con mucho material. Sí. Bueno, acá muestro Tanguito. El gran Tanguito. 80, 60, 100. ¿Por qué? Porque el martes 16 cumplieron números redondos 3 grandes artistas. Bien. José Alberto Iglesias, Tanguito. Gabriel Carámbula, que acá lo muestro, el hijo de Berugo, pero que es un músico de la hostia. Guitarrista, por ejemplo, de Fito Páez. Tocó con el Flaco Spinetta, con Papo. Y hablando de Papo y de Gabriel Carámbula, B.B. King. B.B. King hubiera cumplido 100 años. Wow. Los 3 nacieron el mismo día. Cuando B.B. King cumplía 20, nacía Tanguito. Cuando B.B. King cumplía 40 y Tanguito 20, nacía Gabriel Carámbula. Para hacer toda la... Qué locura. Me matan esas coincidencias. Sí, amo. Por ejemplo, Adrián Dárgelos y Antonio Viravent nacieron el mismo día y el mismo año. Mirá. Charly García y Federico Moura nacieron el mismo día. Sí, eso me acuerdo. Hay 2 o 3 cosas así como muy cósmicas. Que en este caso, bueno, homenajearlo a los 3. Tanguito José Alberto Iglesias nació el 16 de septiembre del 45. Muchos dicen el padre del rock. Yo disiento. Porque si hablamos de rock, hay que hablar antes de Sandro, de los Beatniks, que era la banda de Morris, claro, y Pajarito Saguri. Pero es el responsable junto a Lito Nevia, siempre hay que aclararlo, porque se decía, la balsa la hizo Tanguito. No. Tanguito arrancó con Estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. De mierda, sí. Sí, y Lito va al baño en la perla de 11. Bueno, y lo escuchó y Tanguito le dice, Lito, esta canción la empecé y no sé cómo seguirla. A Lito le gustó y le dio toda la vuelta, toda la coloratura que tiene la canción es de Lito Nevia. Claro. Pero, o sea, la inició Tanguito, la terminó magistralmente Lito. Sí. Y bueno, es una de las canciones himnos del rock argentino porque fue la primera que se popularizó. ¿Crees que cuando se dice el padre del rock se le atribuye a Tanguito el personaje o se le atribuye más a Tanguito el compositor? Y buena pregunta, Laucha, porque eso depende. Si vos hablás con veteranos del rock te van a decir Tanguito el músico. Pero aquellos que tal vez descubrieron a Tanguito con Tango Feroz, ahí te van a decir, no, porque también hay una visión como muy edulcorada de Tanguito. Y pasa que la película nos provocó eso. Tal cual. Porque él en su vida, primero que fue muy corto su pasar por este planeta, y después fue muy turbulenta, también su cuestión mental, de donde estaban, qué sé yo, era una época donde todo transcurría un poco de noche o en algún sótano de Buenos Aires. Tal cual. Además, ser rockero estaba mal visto, porque ser rockero era reventado. Lo peor. Como decías, Guille, murió a los 26 años. Por un poquito no entró al club maldito. Al famoso club de los 27. Estuvo ahí a un par de meses. Fallece, pues bueno, se escapa del Borda que estaba internado y cae, no se sabe si fue a propósito o fue accidental en las ruedas de un tren, obviamente, y dejó un legado inconcluso porque dejó pocas canciones pero muy buenas. Por ejemplo, Amor de Primavera, que la hizo el Flaco Spinetta. Gran tema. Sí, temazo. El Hombre Restante. Y yo también aprovecho para recomendar un Instagram que es Tanguito4572. Pues nació en el 45 y murió en el 72, el año en el que yo nací. Murió 6 meses antes de que nazca yo, aproximadamente, como dato de color. Podías agregarte ahí. Tanguito, Willy Fish. El Piti Álvarez nació en el 72 también, Mirá. por ejemplo. Sí. Y creo que Leo de Checo. Hay un par de personajes que son clase 72. Ahí encontré el Instagram, Tanguito 4572. 72. Bien. Publicaron un libro, son fanáticos de Tanguito, que es muy bueno el libro, que se llama Cantaré a las Flores, Carolina Calcaño e Ignacio Salinas. Y lo reeditan ahora y está muy bueno porque hacen una investigación exhaustiva de Tanguito. Hay como un documental que no sé si se hizo o se está por hacer, que muestra dónde vivió. Mirá. Que vivió en Caseros, nació en santos lugares, y es muy, muy copado porque ahí van a encontrar información de primera mano. Acá también muestro esto, que era una colección que salía en el Clarín, que estaba muy buena, que era un libro y un CD. Y acá, por ejemplo, está Pipo Lernoux, que es uno de los periodistas musicales más importantes de la historia argentina, que fue muy amigo de Tanguito, y cuenta la historia. Y Lito Nevia también cuenta cómo se dio el origen de la balsa. Mirá. Que eso es muy bueno porque, bueno... Lo cuenta, es verdad. Sí. Lo cuentan algunos documentales. Sí. Lito lo cuenta y dice que le dio ese toque
tipo bossa nova, dice él. Bueno, los náufragos que iban a la cueva. Bueno, incluso en una de las versiones está: en el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Tal cual. Es verdad. Ese es un disco que grabó con Javier Martínez de Manal, que fue medio, no sé, o sea, Javier Martínez es un gran músico, pero tenía un carácter complicado, y medio que ese disco se grabó supuestamente para que a Tanguito no le sacaran el crédito, que es mentira también, porque Lito Nevia lo patentó como coautora a Tanguito, o sea que también es una cosa que fue hecha más, creo yo, por una cuestión comercial, y que nada le dio a Tanguito, que dejó también canciones como, por ejemplo, El Hombre Restante. Son canciones hermosas, bien de la época. Sí, casi himnos. Casi himnos, totalmente. Así que bueno, hubiera cumplido 80 años. Tanguito, Mirá. José Alberto Iglesias, Ramsés VII también se llamaba. Hubiera llegado a los 80, re mala mi pregunta, pero... Mirá, vos sabés con también, el tipo de vida que tenía. Y yo pienso, por ejemplo, en Iggy Pop. Iggy Pop tiene 78. Y estuvo la semana pasada en Buenos Aires. Sí, pero eso es como en los clubes de deporte, que vos decías, hay cada uno que hace cualquier cosa y no le pasa nada. Sí. Y vos haces un 10% de lo que hace, te rompés, te lesionás, año afuera. Es que es la vida de cada uno. Tal cual. No sé, hubiera estado bueno. Está bueno. Sí. Además es un personaje clave en la historia de nuestro rock. Muy, muy importante. Bueno, el segundo acá lo muestro, a Gabriel Carámbula. Hijo, como decía, de Berugo, hermano de María, gran actriz. Gabriel nació en el 65. Y dice que el amor por la música vino por Berugo, que era además de un gran actor, un actorazo. Sí, actorazo. Recuerdo, bueno, Son Amores. Hiperhumor. Pero antes con los uruguayos, era Hiperhumor, con Mi Color, tocaba muy bien. Había un sketch que hacía con Enrique Almada, que tocaba la guitarra tipo gaucho y le tapaba la boca cuando iba a tirar algún insulto. Y estaba buenísimo. Y bueno, Berugo era fanático de B.B. King, lo llevó a Gabriel Carámbula cuando vino en el 80 B.B. King en abril, y bueno, Gabriel dijo, esto es lo mío, me encanta, yo quiero ser músico. Y ahí, bueno, arma La Puñalada Amistosa, que era una banda que tenía con Juanse. ¿Así se llamaba? La Puñalada Amistosa. Tomá para vos. Sí, un nombre bastante raro. Parece un nombre de una banda indie actual. Sí, tal cual. Guarda que alguno no lo patente, porque creo que no estaba patentado, Y bueno, se pelearon con Juanse armó Los Ratones Paranoicos, Gabriel armó Los Perros Calientes, que tuvieron un gran éxito, que fue Bajo la Rambla, que era un cover de Drifter, esa Me Encuentro Solo. ¿Por qué? ¿Es un cover ese? Es un cover, sí, lo hicieron Los Gatos también en la década de Los Gatos 60. Sí me acuerdo, pero sí. ¿ya era un cover de antes? Sí, creo que principios de la década del 60. Wow. Y bueno, también otro dato de color. Gabriel Carámbula con Los Perros Calientes fue banda que acompañó a Fabi Cantilo en el segundo disco de Fabi, que se llamaba Fabi Cantilo, Fabiana Cantilo y Los Perros Calientes. Terrible. Discazo, para mí uno de los mejores discos que escuché, de muchos. Y hay una canción que se llama Ahí aparece, ese es Gaby Carámbula. Muy parecido al padre. Sí, 30 y pico de años. Igual. Y hay una canción de ese disco con Fabi que se llama Piojos del Submundo, y de ahí viene el nombre de Los Piojos. Mirá. De ahí, porque Los Piojos, Miki Rodríguez, quien fue el bajista histórico y fundador también de Los Piojos, que estaba antes que Ciro incluso, y Piti Fernández. Bien afuera lo dejaron ahora. Pobre Piti. Pobre Miki. Y Piti Fernández no sé si eran plomos o eran seguidores de Los Perros Calientes. Y ahí surgió el nombre. En una entrevista que le hicimos con mi hermano Leo, en Sospechosamente Light, a Miki, antes de la vuelta de Los Piojos, yo le digo, quiero sacarme esta duda porque quiero saber qué onda, por qué se llaman así. Le digo, era porque Ciro era fumigador, que eso se decía. O era por el nombre de la canción de Fabi Cantilo, y es por la segunda causa, me dijo. Mirá. Así que bueno, ya ahí me quedé. Listo, saldada. Saldada la deuda. Y bueno, este disco acá, que lo tengo del año 99, me lo compré en Buenos Aires, es el primer disco, me salió $1. No, déjame joder. Te juro me destruyen esos datos. Te juro que le pagué con un billete de $2, el que tenía la cara de Mitre. Y me dio cosa, y el vago me dio de vuelta una monedita. Si hay algo de argentino, es decir el precio cuando te compraste algo. Sí, tal cual. No pasa en otros lados. Bueno, es que queda uno de lo más barato que... Me pasa con las entradas a shows. Sí. ¿Viste cuando vas, por ejemplo, no sé, fui a ver a Soda por $70? Sí.
Y te hace dudar, ¿era caro o era barato? Pues no lo sé. Nadie sabe. No sé, pero ahora es baratísimo. Claro. Bueno, cuando vino Cerati acá al Estadio Cubierto de Unión, que fue la última vez que se presentó en Santa Fe, presentaba Ahí Vamos, que mi hermano Leo me dice, tenemos que ir, y yo, no, porque vamos, me llevó, gracias a Dios. Tengo la entrada, la platea salía 40 pesos. Mirá. No, carísima. No, era, inaccesible. Y eran unas plateas, eran las sillitas de plástico blanco. Y bueno. Pero bueno, verlo a Cerati y ahí al lado a Coleman para mí fue... Qué increíble. Tremendo. Así que bueno, 60 años cumple Bien. este muchacho, lo recomiendo, Gabriel Carámbula, tremendo músico. Y el último es B.B. King. Tranqui el último que trajiste. El último. El Pope. El maestro de maestros, Riley B. King, que nació en una plantación de algodón, porque en esa época, bueno, todavía hay racismo en Estados Unidos. Sin ir más lejos, si vemos quién es el presidente, está todo dicho. Pero en ese momento más todavía. Había una segregación tremenda. Había colectivos para blancos y negros, escuelas para blancos y negros. Una locura. Bueno, nace en una plantación de algodón y empieza a tocar. Fue amigo de Elvis. Mirá. Porque Elvis, una de las influencias fue justamente B.B. King. Vi una de las últimas películas de Elvis y está bien referenciada esa influencia de, sobre todo, la música negra. Totalmente. Elvis quedó flasheado con B.B. King y de hecho eran amigos. Además de ser gran amigo de Papo, que es otra cosa. Qué gran encuentro. Además, ¿saben cómo le decía Papo B.B. King? The Cheeseman, el hombre del queso. El hombre del queso. ¿Por qué? Porque cuando lo vio por primera vez en la cara del Carpo está tocar el cielo con las manos, ver a tu ídolo y encima que te tire elogios. Ese señor ahí, B.B. King. Lo hace hablar a la guitarra, le hace hablar B.B. King. Sí. El Carpo emociona. Le había regalado unos quesos la primera vez que tocó, entonces le quedó The Cheeseman. Y bueno, ahí lo presenta. De hecho, hay un libro de Sergio Marchi, no el de futbolistas argentinos agremiados. No, el otro. gran periodista musical, hago la diferencia por las dudas, que hizo libros sobre Cerati, sobre los Piojos. Hizo un libro sobre Papo muy bueno y le preguntó a B.B. King para que le comentara algo. Y B.B. King le dijo, Papo para mí era como un hijo. Mirá. O sea, que te diga eso, el máximo pope del blues, el tipo que marcó a fuego, porque... Te puede gustar o no el blues. Yo no soy muy fanático del blues. Pero sin embargo, cuando lo escucho a B.B. King, digo, no, increíble. Es que te genera un ambiente, decís, ¿cómo está haciendo esto, loco? Totalmente. Y lo otro que me impacta de músicos como B.B. King es la influencia. Tengo muchos amigos guitarristas de distintas edades y ninguno te va a decir, no, nunca no escuché B.B. King o intento tocar los trastes como B.B. King. Lo fue a ver Gabriel Carámbula con Berugo y quedó fascinado. Lo trajo un músico Pirín Genizo, un músico blusero argentino. Y salió perdiendo, porque, bueno, imagínense, estaba genocida de Videla como presidente de facto. El país estaba en una dictadura absoluta, se animó a traerlo, bueno, salió perdiendo. ¿Y qué pasó? Lo cual muestra también lo generoso que era B.B. King. Luego empezó a venir, ya era recontra hiper conocido, llenaba estadios y demás. Puso una condición, B.B. King, que todos los shows que él hiciera en la Argentina... los organizaron, le dieran la organización a este músico, a Genizo, y el tipo, tremendo. Pasó lo mismo con Palito Ortega y Frank Sinatra. Cuando Palito Ortega, que no es el que originalmente tuvo la idea de traer a Frank Sinatra, porque todos dicen, uy, Palito. Sí, puso la mayoría de la tarasca, hablando en criollo. Hay un libro, Operación Sinatra, muy bueno, que es espectacular y que cuenta todo eso. Pero Palito Ortega quedó en la ruina cuando lo trajo a Sinatra. ¿Y Sinatra qué hizo? Ahí dijo, quiero tener 1 millón de amigos para que me paguen lo que me deben. Sí. Me reclavé, viejo. Me recontra clavé. Año 81, encima el dólar estaba como ahora. Era terrible. ¿Qué hizo Frank Sinatra? Agarró y dijo, bueno, venite a Estados Unidos. Palito estuvo viviendo mucho tiempo en Estados Unidos y le abrió muchísimas puertas. Porque él valoró realmente el gesto de traerlo, porque fue algo histórico. Puede gustar o no. Algunos decían, no, que esto está... Bueno, es un hecho histórico. Frank Sinatra es una de las grandes voces. A mí particularmente no me mueve nada, lo respeto. Pero yo lo que reconozco es haber traído a semejante figura. Y ser anfitrión de eso. Tal cual. Creo que tocó en el Sheraton. Fue muy bizarro. Es increíble. Fue muy loco el show y se hizo un contrafestival también. Era muy bizarro. Pero bueno, en el caso de B.B. King también dijo, bueno, cuando vuelva este señor va a ser el organizador de todos los shows. Imagínense, estaba Greenbank, estaban, no sé, todos los popes de...
e iba directamente a él, a este músico de blues, que fue el que lo trajo por primera vez. Y bueno, 10 de agosto del 93 era lo que veíamos ahí en el Madison Square Garden. Espectacular. De todas las imágenes de archivo de B.B. King me asombra que no importa el calor que haga, la temperatura, el tipo todo sudado sigue tocando como si nada, ¿no? Del fallecimiento de Papo, muy... E incluso también de Papo hay que rescatar, yo me acuerdo, tenía contacto con una banda stoner de Noruega, Albatros se llamaba, muy buena, y los tipos en mi precario inglés, y el inglés medio danés de ellos, me decían, ¿qué pasó con Papo? ¿Dónde está Papo? Yo no entendía Oye, Willy, nada. ¿dónde está Papo? Where is Papo? The Cheeseman. Where is? Y yo no entendía, le digo, pero ¿cómo? Sí, me dice, Papo's Blues is the best. Un tipo en Dinamarca, en Noruega, hablando maravillas de Papo, lo cual demuestra que fue... a mí me encanta Papo, particularmente a mí me gusta Papo's Blues de los 70. Coincido 100%. Eso fue para mí maravilloso. Vanguardia eso fue, sí, vieja. Totalmente. Lo que hizo ese señor, las letras, el hombre suburbano, desconfío. Temazos. Además con todo lo que había ahí, qué sé yo, Manal, Box Day y otras bandas. El Reloj. Grandísima banda, El Reloj. Pero Papo sí, es... Willy, haciendo un picadito con los tres y sabiendo la cantidad de data que manejás. Aquel que escucha y nunca en su vida escuchó Tanguito, Carámbula o B.B. King, ¿por dónde le recomendás iniciar? Sí, bueno, Tanguito, vayan y escuchen obviamente la versión de la balsa, la que decía Guille, que Javier Martínez le decía, aunque es medio precaria, pero yo iría más al Hombre Restante y Amor de Primavera. Bien. Que escuchen eso y que vayan a Tanguito 4572 en el Instagram, que ahí van a encontrar información, pero a rolete. Gabriel Carámbula recomiendo, Fabiana Cantilo y Los Perros Calientes, el tema Empire State, que es un temazo, y este disco que se llama Carámbula, el tema Azulado, que me encanta. Y de B.B. Sí, y no es, ojo, no es un cover de Soda, no es Azulado, el tema que hizo originalmente Richard Coleman. Es A su lado. Estar al lado. Yo también cuando vi a su lado, digo, sí, me quedé pensando. Bueno, el B.B. hay un montón. B.B. King. Entren por donde quieran. Claro, B.B. King ponés algo que dure 3 horas y lo dejás de fondo. Grandes hits. Sí, todo. Lo que diría es que vayan y vean la presentación en el Madison Square Garden del, acá lo tengo anotado, 10 de agosto del 93 con Papo y cómo lo presenta Papo. Sí, y después que vayan a las entrevistas a Papo, que cuenten en su vivencia cómo fue. Porque porque Papo no es un tipo que no parecía mostrar mucho cariño, pero cuando habla de B.B. King se le pone brilloso los ojos. Tal cual, dice. Es por eso yo decía, vean esas imágenes de Papo que se está derritiendo al lado de un señor que además están malos los muchachos del Racing.